El día jueves lleva por título ¿Quién es mi prójimo? Porque es posible que tú hayas quedado con dudas cuando la palabra de Dios te lleva a practicar la justicia. ¿Con quién tengo que practicar la justicia? Esto mismo estaba pasando en los tiempos de Jesús. Habían unos líderes, unos fariseos, unos intérpretes de la ley, unos sacerdotes que no habían entendido el propósito del evangelio. La nota del día jueves nos dice, en el relato de Lucas, justo después de que Jesús declaró cuáles son los dos mandamientos más importantes, el amor a Dios y el amor al prójimo, un intérprete de la ley aparece nuevamente. Un intérprete de la ley aparece queriendo justificarse a sí mismo. Y dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? En respuesta de esto, Jesús contó la ya familiar, pero entonces importante parábola del buen samaritano. Ya esta parábola era familiar con ellos y Jesús la trajo a luz y la contó de una manera comparándola quién era nuestro prójimo, ya que esta historia se cree que era una historia que había pasado en la vida real, en el pueblo de Israel, en el camino entre Jerusalén y Jericó, si no me equivoco. Dice la parábola del buen samaritano en Lucas 10, 25 al 37. ¿Qué dice este pasaje a la luz del clamor de los profetas a favor de la misericordia y la justicia y de los tipos de injusticia? Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esto se parece a la parábola del joven rico. Y le dijo Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel le respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, le dijo Jesús. Pero queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Entonces aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo dice la palabra de Dios, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba en camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acordándose y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús le preguntó, ¿quién pues de estos 3 te parece que es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y dijo, el que fue movido o usado por la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Así que, queridos hermanos, es posible que Jesús nos diga a nosotros, ve tú y haz lo mismo. Esta es una historia que nosotros como cristianos muchas veces nos enfocamos en la palabra de Dios. Es posible que este sacerdote estuviera súper ocupado porque iba a tener una programación a la iglesia. Es posible que este sacerdote tenía reunión y era día sábado y iba rápido y por lo tanto pasó de largo, dice la historia, y no fue movido a misericordia. Es posible que el levita también tenía participación, ya que los levitas tenían el cargo de los sacrificios y del santuario en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Es posible que este levita también está ocupado en sus quehaceres en la iglesia, en el templo, pero habían dejado a un lado el Dios de la iglesia y habían dejado lo más importante, que es el amor y la misericordia. Amar a Dios y amar al prójimo. Así que, querido hermano, yo te invito a que nos hagamos una
autoexamen, nos hagamos un autoexamen para poder analizar si estamos en realidad siendo nosotros los que estamos llevando la camilla o somos los que estamos paralíticos, como la historia del paralítico. Yo te invito que seas tú, ya que tú has conocido ese Dios maravilloso, ese Dios de amor, que tú seas el camillero, no el paralítico, y que te puedas proponer llevar una persona a los pies de Cristo para que esa persona pueda vivir una vida diferente, si es que ha hecho efecto el Evangelio en tu vida de alguna forma. Sin embargo, si no eres tú el que está simbolizado como el paralítico, yo te invito a que te aferres y busques y confíes en la palabra de Dios. La victoria es nuestra. Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Si es un Dios de justicia, no quiere decir que el hombre que pecare, ese morirá. Pero recuerda que Jesús murió por nosotros. Aunque nosotros merezcamos la muerte, si nos aferramos por fe a la vida de Jesús y a las obras de Jesús, y por fe entramos y reclamamos las obras de Jesús, seremos justificados por la sangre de Cristo. Ninguno de los seres humanos ha llegado a la perfección, solo uno es bueno, le dijo Jesús al joven rico. Solo hay uno bueno. Así que, querido hermano, no tengas temor, no tengas pena, pues pon tu caso sobre los pies de Cristo Jesús y Él obrará para tu bien. Porque siempre y cada momento las obras de Dios son para bien de nosotros. Veamos qué nos dice la nota. Jesús se humilló a sí mismo y se identificó con quienes estaban bajo el pecado, sin ceder al pecado, la injusticia y la opresión, con aquellos que estaban bajo pecado, sin ceder al pecado, con aquellos que estaban bajo opresión y bajo injusticia, y derrotó al enemigo entregándose por amor para establecer la justicia como aquel que es justo y que justifica a todos los que creen en él. ¿Cómo podemos afirmar que nos preocupa la ley por la que Cristo murió, si no nos preocupa lo que Cristo llama lo más importante de la ley, que no es guardar mandamientos, amar a Dios y amar a tu prójimo, practicar la justicia? Esto es todo lo que pide Dios de ti, y esto es todo el centro del Evangelio. Recuerda la parábola de los cabritos y las ovejas. Los de las cabritas están a la izquierda y las ovejas a la derecha. Pero el punto que te quiero mostrar aquí es que estos fueron juzgados por: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me visitaste. Esta parábola de las cabritas y las ovejas nos deja mucho que decir acerca de la justicia y la misericordia. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de justicia, y quiero terminar con estos dos versículos muy importantes en esta lección, que son en el libro de Mateo capítulo 5 versículos 47 y 48, donde Jesús le dice a los escribas y a los fariseos: ¿qué hacen de más ustedes? Si aman a quienes los aman, ¿no hacen también eso los publicanos? ¿Qué hacen ustedes de más si solamente saludan a quienes los saludan? ¿No hacen también eso los gentiles? Por tanto les dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pero no está hablando de una perfección de guardar mandamientos como nosotros creemos, de dejar de hacer lo malo, sino este texto de Mateo 5, 48 es mal interpretado, porque siempre lo resaltamos queriendo decir que debemos ser perfectos en una perfección de dejar de hacer lo malo. Pero el propósito del Evangelio no es que seamos perfectos en una perfección de dejar de hacer lo malo, sino perfectos en obras de misericordia y de amor sobre las injusticias y las opresiones que son muchas veces provocadas por nosotros mismos en contra de otras personas. Nosotros debemos proponerlos no hacer injusticia ni opresión de nadie, y si vemos por alguna razón una persona, debemos preguntarnos qué podemos hacer, ya sea en algún aspecto de su vida, pobreza, enfermedad. Querido hermano, yo te invito a que seas perfecto como Dios es perfecto, pero no exactamente como tú has aprendido y has entendido este texto de Mateo 5:48. No está hablando de una perfección de obras, de perfección como persona. Está hablando de una perfección practicando la justicia divina
haciendo con nosotros lo que te gustaría que te hicieran contigo. Y esto también nos aclara en la historia del joven rico. En el libro de Mateo capítulo 19, versículo 21, Jesús le dijo al joven rico: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y si no me crees, léelo. Y esto es la perfección que Dios espera de nosotros. Que cuando tú dejas de practicar el mal, tú te haces un favor a ti mismo porque no te agarras en problemas, pero no le estás haciendo un favor a Dios. Dios dice: deja de hacer lo malo, pero aprende a hacer el bien.